La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Para mí siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, todas aquellas personas que nos miran acá en los Estados Unidos, también en otras naciones de la tierra, en este tiempo y pues en el momento en que Dios permita que mensajes como este puedan llegar ante usted y que usted pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. La palabra que hoy estamos por declarar sobre tu vida es una palabra que yo creo que es una verdad presente, es algo que la iglesia del Señor necesita en este tiempo. Y quiero hoy referirme a lo que es una iglesia profética. Y quiero hablar una primera parte sobre esto, luego habrán otros temas. Yo creo que es un tema muy rico. Cuando hablamos de lo profético, la palabra profético viene de la palabra profeta, y la palabra profeta es la palabra en hebreo navi, que significa uno que oye de parte de Dios y habla lo que Dios está diciendo. Y hay una serie de pasajes bíblicos, prácticamente algo casi interminable, que nos hacen ver la importancia de lo profético. Y cuando hablamos de lo profético es ser direccionados por una palabra de Dios. El mundo está viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en el plano financiero, en el plano, digamos, de pandemias y cosas como las que hemos vivido, sino también en el plano de lo que es engaños, mentiras, diferentes grupos, sectas, movimientos en el mundo que se levantan, líderes políticos haciendo promesas, líderes diciendo que tienen la solución a la problemática que pueda estar viviendo el mundo o una ciudad determinada. Y entonces la gente en un momento dado cree en lo que se les dice, pero a la larga son engañados, a la larga se pone en evidencia que aquello no eran promesas reales, e incluso cuando son cosas reales, el hombre tiene limitantes. Hay cosas que suceden que, como sabemos, el hombre tiene una mente finita y a la larga no sabe lo que va a suceder en el futuro. Pero cuando hablamos de la iglesia debe ser una voz parlante de parte de Dios, debe ser la voz de Dios en medio de tanta confusión, en medio de tanta situación de conflictos que hay en el mundo. Y Dios urge una iglesia que se mueva en lo profético, una iglesia que realmente active en ella una palabra real, una palabra presente para esa problemática, y que pueda entonces traer un concepto direccional al mundo, y que entonces eso traiga evidencia, testimonio de que la iglesia es la que ha sido impartida, es la que ha sido escogida, es la que ha sido separada por Dios para ser una vocera del Señor. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero solamente a hombres como pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, sino me refiero al pueblo de Dios en general. Hay un pasaje lindo que nos enseña la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 12, y dice que cuando Herodes le iba a sacar, hablando de Pedro, dice: aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, dice, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Este ángel que se presentó delante de Pedro nos representa ese vocero de Dios que viene a traer libertad a aquel que estaba encarcelado por los hombres. Y algo que podemos extraer de aquí es que aquella palabra de Dios trajo libertad, sí, por un lado, pero también nos menciona todo este texto de cómo el ángel le fue diciendo a Pedro los lugares que tenía que pasar. Le dijo: sígueme. Esto habla de que la palabra profética que Dios trae es una palabra que es direccional, que te marca estrategia, te marca lo que tú tienes que hacer, lo que tú no tienes que hacer. Interesante también es que dice que la iglesia oraba mientras Pedro estaba en la cárcel, pero cuando Pedro llega, pues incluso había incredulidad de parte de ellos de darse cuenta que era aquel que estaba en la puerta, era Pedro. Porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios que Dios nos hable, le estamos diciendo al Señor: Señor, haz esto, haz lo otro, y por otro lado tampoco entonces tenemos convicción de que lo que nosotros estamos pidiendo va a recibir la respuesta de Dios. Entonces, cuando pensamos en lo profético tiene que ver mucho con la intercesión. Tiene que ver mucho con la liberación, por ejemplo, de demonios. Tiene que ver mucho con todo lo que es milagros y señales y prodigios. ¿Por qué? Porque para todo esto se requiere hacerlo con claridad. Se requiere que usted lo haga en una forma certera. No solamente como a veces pensamos, como cuando se dice: bueno, Señor, si es tu voluntad. Bueno, tenemos que saber que aquello que nosotros vamos a hacer realmente es la voluntad del Señor. Luego, en el libro de los Hechos también, en el capítulo 1 y capítulo 19 y verso 1 dice: aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo, dice Pablo, impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en nuevas lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dice ahí la Escritura que vino el Espíritu Santo. Dice que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. La palabra bautizar es una palabra que habla de sumergir algo completamente en agua. Entonces está hablando acá de que ellos fueron bautizados completamente en las aguas del Espíritu Santo. Pero aquí dice que hubieron dos evidencias de que ellos habían sido bautizados. La primera dice que hablaron en otras lenguas, pero también dice y profetizaban.
Quiere decir que una iglesia que ha experimentado el poder de Dios, una iglesia que ha experimentado la gracia de Dios, es una iglesia, por lo tanto, que tiene la llenura del Espíritu Santo, pero que también habla lenguas, pero también profetiza. Y cuando utiliza aquí la palabra profetizar, es la misma palabra que aparece también en el libro de Joel, capítulo 2, cuando el Señor dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y habla de que unos verán sueños, otros verán visiones, y también incluye diciendo, y sobre otros vendrá la llenura del Espíritu Santo, provocando que entonces también profeticen. Siempre que hablamos del Espíritu Santo, tenemos que pensar en un espíritu que habla. Y no solamente habla a nuestro corazón, sino que nos usa a nosotros para que nosotros también podamos hablar lo que Dios está diciendo. Así que tomemos en cuenta esto en el nombre del Señor. Luego, en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 10 y verso 5 en adelante, dice la historia que Dios había escogido a Saúl como rey de Israel. En ese entonces había utilizado a Samuel para que él lo ungiera. Y dice en este texto bíblico que entre todo lo que pasó allí, fue que cuando Saúl, siendo direccionado por Samuel, el profeta de Dios, llegó a determinado lugar, dice que entonces profetizó también Saúl. Quiere decir que era una práctica común. Incluso vale la pena que usted recuerde, los que conocemos de la palabra de Dios, lo entendemos así, que cuando el pueblo de Dios requería tener una dirección de qué hacer, qué no hacer, cómo enfrentar a un enemigo y cómo no enfrentarlo, cómo salir de una sequía, cómo salir de un tiempo de hambre, de prueba, cómo enfrentar a grandes ejércitos. Si usted va a la Escritura se dará cuenta de que Dios levantaba profetas, que Dios escogía a hombres como Isaías, como Elías, como Eliseo y tantos otros para dar esa palabra que el pueblo necesitaba. Y siempre que el pueblo se dejó guiar, se dejó direccionar por la palabra profética, ellos recibieron victoria y vieron cómo el poder de Dios se manifestaba a través de lo que ellos estaban haciendo. Hoy necesitamos una iglesia que en verdad se mueva direccionalmente por parte del Señor, una iglesia que en verdad camine en este nivel, no una iglesia que esté dependiendo solamente de lo que escucha en las noticias. De hecho, ni siquiera hay que depender de esto. Incluso una iglesia que esté dependiendo de lo que solamente escucha desde un púlpito, tampoco es así. Necesitamos una iglesia que tenga comunión directa con Dios y que dependa de la palabra direccional que Dios le dé. Yo creo, amados, que en medio de la lucha que tú puedas estar viviendo, en medio de la prueba que tú tienes, inclusive tal vez siento decir esto, tal vez algunos están dudando de si tienen llamado de Dios o no. Algunos inclusive pueden estar pensando qué hacen o qué no hacen. Algunos pueden estar tomando una decisión con respecto a un negocio, con respecto a abrir una iglesia, con respecto a ir a otra nación, sea en la forma en que sienten hacerlo y se preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Debo buscar consejeros? Es algo importante. ¿Debo buscar asesoría? Claro que sí, pero sobre todo necesario es que busques esa palabra de Dios. Es necesario que tú realmente busques aquello que Dios realmente quiere darte. Así que toma en cuenta eso que estamos hablando. Vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos para continuar con esta temática. Así que toma unos minutos, lee o escucha lo que va a continuación a decirte y luego regresamos acá en este tu programa para la gloria del Señor. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de materiales de formación ministerial. Este material incluye temas como Al sonido de la trompeta, Cobertura espiritual,
El ministerio quíntuple. Activando el ministerio apostólico en la iglesia. El ministerio apostólico. El ministerio de la mujer. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. Profética, una iglesia que camina en la voluntad perfecta de Dios, una iglesia que en verdad entiende lo que Dios está diciendo en este tiempo. Y cuando hablamos de lo profético, estamos hablando del fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia comienza realmente a experimentar de una gracia de Dios, comienza a experimentar una sensibilidad a lo que Dios realmente quiere hacer. Cuando hablamos de lo profético, quiero mencionarte esto. Lo profético está íntimamente relacionado con lo que es lo demostrativo del reino. Y quiero que comprenda esto. Nosotros como pueblo de Dios pertenecemos a un reino, que es el reino de Dios. Ese reino tiene a Dios como rey y cada uno de nosotros, por ser hijos de Él, nos constituimos también en hijos de Él, o reyes también, como nos dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 1. Como dice allí, nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Ahora, cuando hablamos de lo demostrativo del reino, es algo sencillo, tiene que ver con demostrar el reino. Porque muchas veces hablamos de que somos cristianos, de que somos la iglesia del Señor, hablamos de que tenemos el poder de Dios, que tenemos que somos parte del reino de Dios, pero el mundo, más que palabras, también requiere demostración. Requiere que aquel pueblo, aquella iglesia, aquel que dice que es pueblo del Señor, que es hijo de Dios, que es un rey, también entonces tiene que experimentar lo que estamos hablando de demostrar lo que es el reino. Lo demostrativo del reino tiene que ver con el poder de Dios, ese poder que Dios trae para transformar vidas, ese poder que Dios trae para quebrantar cosas, para romper pactos, un poder de Dios que va más allá de la fuerza humana, de lo que el hombre puede hacer. Lo demostrativo del reino tiene que ver con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, con sanidades, donde realmente el mundo en sí pueda ver no solamente una iglesia que cree en lo que Dios quiere hacer, sino una iglesia que puede demostrar lo que Dios quiere hacer. Son tiempos, como decía al principio de este programa, tiempos difíciles, tiempos complicados que el mundo vive. Tenemos iglesias por todos los lugares, miles de iglesias, pero uno se pregunta por qué las iglesias, la mayoría de ellas están carentes de membresía, o bien, aunque tengan un buen número de gente ahí sentada, la mayoría de las comunidades que están alrededor no han asistido o no se congregan en ella. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces está faltando lo demostrativo del reino. Está faltando que el mundo, los que están alrededor, mire que aquella iglesia tiene un poder divino que sobrepasa el entendimiento humano. Hay enfermedades, hay situaciones que vienen. Hemos estado pasando a través del tiempo diferentes situaciones, pandemias, como hemos dicho, y el mundo ha requerido y ha necesitado una iglesia que muestre el reino, que pueda decir que el Dios del reino tiene control, que tiene autoridad, que las fuerzas del mal, los espíritus demoníacos se someten a Él en el nombre de Jesús. En una ocasión dice la escritura de que el Señor tomó una barca y se fue hacia otra orilla, que era la ciudad de Gadara, donde había un gadareno allí que estaba endemoniado.
Los que conocen la historia se recordarán de que el Señor estaba allí dormido, descansando, y en eso vino una tormenta, y aquellos que estaban allí con él lo despertaron y le dijeron, bueno, Señor, mira, ¿no te das cuenta de que estamos a punto de perecer? Y el Señor se levanta y acalla aquella tormenta. Eso habla de lo demostrativo del reino. El Señor hablaba de que Él era el rey, que Él era el que había venido de parte del Padre, que había sido ungido para sanar, para libertar. Y en esos instantes de prueba, donde aquellos que están ahí sentados están turbados, están allí con grandes necesidades, estaban con incredulidad, estaban con temor. En ese momento se levanta el Señor y acalla aquella tormenta. Hay tormentas que la gente está viviendo, hay situaciones que la gente está viviendo y necesita que alguien que tiene a Cristo dentro de su corazón, alguien que tiene a Cristo en su espíritu, se levante y traiga paz en medio de aquella tormenta. Y eso es el resultado del poder y la autoridad que se tiene en el nombre de Jesús. Luego, si la historia continúa, usted se recordará que llegaron a la otra orilla. Había un endemoniado allí que dice que tenía una legión, cientos de demonios dentro de él. Apenas el Señor llega allí y está en la orilla, aquel salta y comienza a decir que por qué el Señor haya venido a atormentarlos. Imagínense, con solo la presencia del Señor, aquel hombre reaccionó. Y dice la Escritura de que el Señor trajo una palabra de profética, de autoridad sobre aquel hombre, y aquel hombre fue liberado para la gloria y honra de nuestro Dios. Todo eso habla de lo demostrativo del reino. Habla de lo que es el poder del reino. Luego, en el Nuevo Testamento, dice también otra historia muy interesante. Nos cuenta la Escritura de que Pedro y Juan iban caminando hacia la puerta de la Hermosa. Había un paralítico allí sentado que seguramente tenía ya meses, semanas de estar allí, años inclusive. Y dice la historia de que aquel estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? El poder de Dios, lo demostrativo del reino al que ellos pertenecían. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? El poder de Dios. Puede que no tengamos dinero suficiente para ayudar a toda la gente. Puede que tú no tengas un lugar donde puedas albergar a todos los que están necesitados de vivienda, pero tienes el poder de Dios. Tienes lo demostrativo del reino, tienes la unción profética sobre ti, tienes el llamado de Dios, tienes el escogimiento de Dios, tienes aquello que Dios ha entregado sobre ti para que tú puedas fluir en lo que Dios quiere. Así que, así como Pedro le dijo a aquel hombre, lo que tengo te doy, hoy Dios te está exhortando a ti, a que tú busques de Dios, a que tú busques ser una persona que camine en aquella autoridad demostrativa del reino de Dios, que tú puedas tener claro que ese poder está en ti. Pablo decía, el mismo poder, hablemos del poder del reino que levantó a Cristo entre los muertos, dice, mora en ti y mora en mí. Quiere decir que nosotros hemos sido habilitados, hemos sido escogidos, hemos sido separados, hemos sido ungidos para funcionar y activar en el poder del reino, en lo demostrativo del reino. Tenemos que caminar en esa dimensión, tenemos que caminar en ese mover. No nos podemos quedar con brazos cruzados esperando que otros hagan por nosotros. No podemos estar allí dependientes de que otros sean los que nos ayuden, los levanten, que otros sean los que hagan los milagros, las señales, que inclusive traigamos a la gente a la iglesia para que sea el pastor que ore, que eche fuera un demonio, que ore por el enfermo. No, cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos la unción de Dios, tenemos la capacidad para funcionar en lo demostrativo del reino, pero usted y yo tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la revelación que en nosotros hay algo adentro, porque cuando
cuando Pedro dijo, lo que tengo te doy, es que Pedro sabía que él tenía algo que Dios le había depositado tiempo atrás. Era algo que lo había transformado, que lo había cambiado a él, pero que era necesario que él también lo vertiera sobre otros. Y por eso cuando aquel hombre está allí, paralítico, Pedro le dice, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Eso habla de demostrar el reino. A partir de ese entonces, la historia bíblica, la narración bíblica nos muestra cómo miles vinieron a los caminos del Señor, producto de un milagro como este, producto de un accionar en ese nivel, en esa dimensión. Porque cuando usted camina en lo demostrativo del reino, habrán entonces conversiones. La gente entenderá de que la solución no está en el político, no está en el religioso, no está en aquel que puede estar teniendo dinero a montones. No, la solución está en el poder del reino, porque lo que los hombres puedan dar es algo finito, es algo que se va a acabar, es algo que se va a terminar, es algo que no va a traer soluciones a todos. Pero el Espíritu de Dios, el poder del reino, el poder demostrativo del reino, en verdad sí traerá el poder de Dios y traerá la solución a una serie de problemas, a todos los problemas que el mundo tiene. Yo creo, amados, que es tiempo de conectarnos con esta verdad. Creo que es tiempo de que en verdad nosotros podamos comprender de que esto es necesario. Tal vez a usted le han dicho, bueno, es importante, necesito que tú tengas conocimiento de la palabra, que entres a una institución a aprender más sobre la palabra del Señor, y está muy bien. Pero esto que estoy hablando no te lo da el conocimiento que tú puedas recibir. Solo te lo da el conocimiento que pueda venir de parte de Dios a través de su Espíritu. Esto que estoy hablando se refiere a alguien que se mete en la presencia de Dios, que entiende de que se tiene que mover en esta dimensión, que se tiene que mover en esta gracia de Dios para provocar algo diferente, algo nuevo, algo que en verdad transforme las cosas. Hay una familia a tu lado que necesita que tú recibas una palabra profética y te muevas en lo demostrativo del reino. Hay vecinos que están alrededor tuyo que necesitan que tú te muevas en lo demostrativo del reino. Hay gente que está en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tal vez estudias, que necesitan que tú demuestres que hay un reino y que ese reino tiene poder y que ese reino está sobre el reino de las tinieblas, que ese reino tiene poder sobre Satanás, sobre enfermedades, sobre cualquier nombre que se nombre en este siglo o en el venidero. Tienes que entender de que hay gente que necesita ser libre, ser sanada, que necesita, que están clamando, esperando para que Dios pueda hacer algo en ellos, y tal vez están buscando una fuente incorrecta, están esperando que otro sea el que haga, pero Dios hoy te está diciendo, es tu tiempo. Es tu tiempo para que tú hagas el trabajo de Dios. Es tu tiempo para que tú te muevas en la dimensión de Dios. Es el tiempo para que tú hagas según la voluntad perfecta de Dios. Así que toma esta palabra. Yo voy a orar en estos instantes para cerrar este tiempo de enseñanza. Espero que tú hayas capturado la palabra del Señor y que realmente Dios pueda hacer su obra en medio de ti. Ahí donde tú te encuentres, si te es posible, cierra los ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que han escuchado esta corta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú puedas bendecir sus vidas y ayudarlos y sacarlos adelante en medio de cualquier situación que están viviendo, Padre. Que ellos hoy se levanten como verdaderos profetas tuyos, como una voz profética que necesita la ciudad, el barrio, la familia a la que esta persona pertenece o donde se encuentra. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos y te pido, oh Dios mío, que tú te derrames en ellos para honra y gloria tuya. Amén y amén. Bendiciones, y sigue conectado con esta señal que está bendiciendo tu vida. Si esta predicación ha sido de bendición para tu vida, te pido que donde estés cierre los ojos y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador y he estado apartado de ti. Te entrego mi vida y mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, ahora eres parte de la familia de Dios. Y si la has hecho, llámanos. Que Dios te bendiga.